Hoy estamos presentándoles lo que conocemos como el Miami Miracle o el milagro de Miami. Les estaré mostrando data específica y un estudio profundo de noticias y reportes recientes que nos muestran a resaltar, por ejemplo, como que New York y California se están mudando a Miami, que estamos en tasas de casi pleno empleo y que a pesar de que nuestro mercado se ha enfriado, en comparación a lo que tuvimos hace un año, es el mercado con más crecimiento en el país. La realidad es que hay muchas cosas sucediendo en Miami que no todos hemos visto y que nos da un momentum especial. Nada que pudiéramos predecir antes de la pandemia y creo que después de que vean todas estas cifras van a sentir lo mismo que yo. En el tercer trimestre del 2022, alrededor de septiembre, teníamos 122 compañías mudándose a Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach. Este número ha crecido hoy día a 134. Por ejemplo, Blackstone, que compró un edificio completo de oficinas en Downtown Miami, Citadel, que tiene más de 30 años en Chicago, también mudándose con nosotros, y Goldman está abriendo una sede regional en Fort Lauderdale. 17 de estas compañías ya están aquí y las otras están empacando en su lugar de origen, entonces imaginen por un segundo el movimiento que aún nos espera. Este solo hecho es algo nunca antes visto en Miami y nunca antes visto en ninguna ciudad de los Estados Unidos, porque también hicimos la búsqueda. Así de grande es el movimiento y el valor de esta información que justamente nos lleva a esta lámina. En el 2017, el presidente Trump aprobó una ley de impuestos que probablemente estará en rigor por los siguientes 10 años. Uno de los mayores ganadores de este cambio fue Florida. Y nunca nos imaginamos ser el estado de mayor crecimiento en población de los Estados Unidos, pero hoy lo somos. Estamos creciendo alrededor de 1,200 personas por día. Los estados que salieron perdiendo de esta ley fueron New York y California, que son los estados más costosos para vivir hoy en los Estados Unidos. Y ni siquiera hablamos de los 4 o 5 primeros porque son solo 2 los más grandes y el 2020 o el 2020 fue el gran detonante que ha hecho todo esto posible. Miami se puso de moda, pero no solo como la capital de América Latina, que siempre lo ha sido, sino en la mira de Estados Unidos y del mundo. En la siguiente lámina vemos a profundidad qué pasa cuando la gente viene. Ahora, hay más gente trabajando en el estado de la Florida que en el estado de New York. Tenemos más empleo que en todo New York. De donde vengan, California, New York, Chicago, Michigan, New Jersey, Seattle, aquí encuentran trabajo. Los economistas nos dicen que estamos y seguimos en recesión en Estados Unidos, que por definición son 2 trimestres de decrecimiento en el Producto Interno Bruto. Pero si revisamos las tasas de desempleo en los Estados Unidos, estamos en 3.4, en Florida en 2.6 y en Miami en 1.4. De nuevo, estamos en tasas de casi pleno empleo y con 134 compañías mudándose para Miami. Y lo enfatizo para que visualicen la ola, el movimiento que se está viviendo en Miami. ¿Y qué es lo que estamos haciendo diferente? En Miami hacemos 3 cosas bien. Número 1, mantenemos los taxes bajos y crecemos. No hay impuestos estatales, muy atractivo para la creación de negocios y para las finanzas personales. Y si recuerdan la tabla de crecimiento, 1,200 personas al día se están quedando en la Florida. 50% se ubican en el sur de la Florida. O sea, 1,200 por 365 son 438,000 personas, de las cuales 219,000 se relocalizan en Miami, Broward y Palm Beach. Número 2, mantenemos la ciudad segura. Hoy día en Miami tenemos el récord más bajo de toda nuestra historia con 47 homicidios en el 2022 y 8 de lo que va en el 2023. Y 8 son muchos, son demasiados, pero desafortunadamente hay ciudades donde tienen 8 un fin de semana. Piensen un momento en comparación en ciudades como New York, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y después de manera internacional, Río de Janeiro, São Paulo, Bogotá. La seguridad es importante y es por la que muchas veces toman la decisión de mudar un negocio o una familia. Es una decisión gigante y así tenemos 1,200 personas decidiendo diariamente mudarse para acá. Número 3, Miami está 100% comprometida con la innovación.
La ciudad entendió que para seguir siendo exitosa necesitamos crear el ambiente más dinámico del mundo. Gracias a eso somos el número 1 en crecimiento de salarios, número 1 en trabajos de tecnología y en migración de estas compañías tecnológicas, número 1 en inversión directa internacional, número 1 en recuperación después de la pandemia, número 1 en la nación en trabajadores de la generación Z. Y por eso tenemos 2.5 trillones de dólares en movimiento hacia Miami en las compañías que les mencioné antes. Aquí termino mi presentación del Miami Miracle o del Milagro de Miami y ojalá hayamos logrado transmitir todo esto que estamos viendo y que creemos con total convicción porque lo vemos todos los días en los cambios de la ciudad. Cuéntenme una cosa, ¿no les encantaría invertir y ser dueños de un pedacito de este Miami Miracle a los precios de hoy y ganarles toda la valorización de lo que estamos viendo? Si la respuesta es sí, no duden en contactarme, que aquí estamos listos para asesorarlos en el proceso.